Bienvenidos todos una vez más a su programa Cápsulas Shalom. Esperamos que esté siempre dispuesto para escuchar la palabra del Señor en esta hora y que sin duda alguna será de mucha edificación para cada uno de nosotros. Bienvenidos y vamos a escuchar la palabra del Señor. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 7, encontramos un pasaje bien interesante que habla cuando el Señor ya en su ministerio terreno empezó a ministrar para toda la gente que se aproximaba a Él. De pronto la gente empezó a exclamar: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Vea cómo ellos se ubicaban el caminar del Señor en su ministerio que tuvo. Y dice que se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y aparecieron unos mensajeros de Juan el Bautista. Y los discípulos le dieron las buenas nuevas de todas estas cosas. Y entonces llamó Juan, dice, a 2 de sus discípulos. Y los envió a Jesús. Juan estaba preso. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ya Juan a estas alturas ya estaba dudando si realmente él había sido el Mesías, el Cordero de Dios que él mismo había bautizado en el Jordán, o si iba a venir otro. ¿De dónde surgió ese pensamiento o esa duda para Juan? Si él sabía perfectamente que el Cordero de Dios que él había bautizado allá en el Jordán era él. Pero cuando oyó y la fama de Jesús se extendió, entonces eso le causó a él alguna alguna duda en su corazón. Y cuando él envía a sus discípulos, dice: vayan y pregúntele, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Van los hombres, dice, a donde estaba Jesús y le dijeron: mira, venimos, voy a parafrasearlo, venimos de parte de Juan el Bautista. Él nos ha enviado a ti para preguntarte si eres tú el que había de venir o esperaremos a otros. O sea, no solo Juan, sino que ellos también. El Señor en ese mismo momento no les dio la respuesta que ellos querían, sino que, si usted me acompaña a leer en el Evangelio de Lucas capítulo 7, en el verso número 21, vea lo que hizo el Señor, el ungido de Dios. Hace poco hablé de la unción, para qué sirve la unción, cuál es el propósito de la unción. Pero oiga, en el verso 21, en lugar de darle la respuesta que ellos querían, dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas. O sea, el Señor se puso a hacer para lo que había sido enviado, para lo que había venido. Y en ese momento, Él se puso a sanar a la gente. Y sanó a muchos, dice. Y también a muchos los sanó, los liberó de espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista. Es decir, cuando uno lee en Isaías 61, porque el Espíritu de Jehová Dios está sobre mí y me ha ungido para ir a dar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, a los de espíritu afligido, pero también Él está haciendo aquí una obra, porque para eso lo habían ungido, para eso lo habían enviado. Entonces mire, qué interesante es esto que le voy a decir.
cuando Jesús vio a los discípulos, se puso él a ministrar a la gente con espíritus malos, enfermedades, las plagas. A muchos ciegos, dice, a muchos ciegos les dio la vista. O sea, no que haya ignorado a los discípulos de Juan, sino que él se puso a hacer a lo que lo habían enviado. Y entonces les dijo Jesús ahora a ellos, ahora vayan y háganle saber a Juan lo que habéis visto y oído. Y oigan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. O sea, el Señor le demostró con poder a Juan que él era el que ellos estaban esperando, que él era el que había venido. No iba a venir otro, ni vendrá otro. Era él el que estaban esperando. Pero ¿qué le causó a Juan de pronto la duda o se le cruzó ese pensamiento? Quizás no es él, quizás es otro. Recordemos que Juan ya estaba en la cárcel, por lo mismo. Andaba haciendo la obra de Dios. Pero vea la bondad, la misericordia de Dios, lo que dijo de Juan, habiendo Juan dudado de él, habiendo Juan mandado a sus discípulos. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, le comenzó a decir a la gente de Juan, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Aquí los que tienen vestidura preciosa y también viven en deleites en los palacios de los reyes, ahí es donde están ellos. Mas, ¿qué salisteis a ver? A un profeta, sí os digo, me impresiona esto que dijo el Señor Jesús. ¿Qué salisteis a ver? A un profeta, sí. Y yo les digo a ustedes que este es más que profeta. Oiga, más que profeta. Está hablando de un Juan que acaba de dudar de él, que había enviado discípulos para constatar a ver si era él el que habría de venir. Tremenda la duda de Juan, que anduvo con el Señor, sabiendo, viendo, oyendo. Pero ahora el Señor les está hablando bien de Juan. Les dice, miren, no hay otro más a un profeta, sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. Aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y les digo más, dijo el Señor, que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Qué concepto tenía Dios de aquel que que había mandado a preguntar si era él, que había dudado? No solo Tomás dudó, entonces Juan también dudó. Y le dice, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y entonces toda la gente ahí se justificó a Dios y entonces se bautizaron con el bautismo de Juan. Okay. ¿Qué le quiero dejar en su corazón? Que independientemente de lo que Juan dudó, de lo que Juan dijo, el Señor no la tomó en contra de él, porque así es el amor de Dios. Él sabía que la unción que traía era para sanar, para darle vista a los ciegos, para que los sordos oyeran, para que los paralíticos andaran, para que los muertos resucitaran. Entonces él sabía que la unción que traía de Dios no era para ponerse a discutir con Juan. No, Juan, ¿por qué dudaste? ¿Qué pasó? No, sino que para hacer la obra de Dios. Entonces el ungimiento del Señor, según este capítulo 7 que estamos leyendo de Lucas, fue más allá de la expectativa. Pero me impresiona
le vuelvo a decir, cómo el Señor está hablando de que no iba a haber mayor profeta que Juan el Bautista y que no iba de entre todas las mujeres tampoco. Y entonces se dieron cuenta ellos que Juan, con lo que se tuvo que quedar al final fue cuando llegaron los discípulos. Déjenme pensar un momentito, ahora termino. ¿Cómo llegaron los mensajeros de Juan ahí con él? Mira, Juan, vimos a unos paralíticos levantarse, vimos a unos ciegos que les fue de vuelta la vista, vimos cómo él sanaba, cómo ponía sus manos y la gente sanaba, vimos cómo la gente que estaba bajo un luto, un manto de alegría, fue puesto sobre de ellos. Y eso siempre glorificó a Dios y hay que seguir glorificando a Dios por eso. Por eso en esta hora yo le digo a usted, aunque la duda haya penetrado en su ser, en su corazón, pero no dudemos de Dios, no dudemos de la obra de Dios y no dudemos que Dios puede hacer cualquier cosa por cada uno de nosotros con tal de venir Él a hacer la obra a la cual el Padre Dios lo envió. Así es que para usted, en esta noche, para que su corazón sea consolado, sea edificado su corazón también, y ante todo, que creamos que la obra de Dios nunca termina, sino que sigue y sigue y seguirá, porque debemos de verlo a la luz de la palabra. Termino con eso. ¿Qué salisteis a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? Sí. ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre vestido diferente a nosotros? Sí. ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre que come langostas en el desierto? Sí. Pero ese fue el que vino a anunciar la venida del Señor, a preparar el camino para el Señor. Así es que en esta noche yo quiero decirle a usted que el nombre de Dios será glorificado siempre y sigamos confiando en Él para que permanezcamos así como al día de hoy y confiemos en Él. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y nos vemos en la próxima cápsula. Shalom. Que Dios le bendiga a todos. Bendiciones.